¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan, nos miran, nos observan, nos sienten, como diría Thalía también. Doctor José Ignacio Rivero Calderón es el invitado el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Muy honrado de su invitación. Todo lo contrario, no me va a poder quitar a mí el honor que me llena hoy. Fíjese, yo no le hablo casi a nadie de usted, no creo mucho en eso. Pero a usted no le puedo hablar de otra manera, que así siempre lo recuerdo además. Qué gusto verlo, doctor. Bueno, para los que nos escuchen y nos ven, es un gustazo y sobre todo un saludo también por ahí a Lalo Durón, que fue quien hizo posible este encuentro. Les cuento rápidamente, rápidamente presento también este programa Improvers para los que estén por primera vez conectándose o conociendo este formato. Este es un podcast quincenal donde buscamos hablar con personas que a su manera están mejorando el mundo y están buscando formas de ayudar a que pues, las cosas estén mejor desde su trinchera o desde la forma en que así lo entienden y así lo pueden hacer en el mundo. No importa la disciplina siempre y cuando se esté impulsando un mundo mejor desde su disciplina. Hoy estamos con un gran filósofo que ya les platicaré un poquito más al respecto y mandaba el saludo por ahí a Lalo Durón, un profesor de mercadotecnia de hace algunos años, porque curiosamente escuchando este podcast de Improvers, donde yo lo cité a usted como una de las personas que me marcó a mí durante mi época universitaria, recuerdo bien, doctor, fíjese, fue así. En la primera clase de Fundamentos de Psicología, usted nos dijo que la calidad de lo que hiciéramos tenía que ser de calidad mundial. Competir fuera del aula y en cualquier parte del mundo y tener ese mismo rigor. Y a mí me hizo mucho sentido ese nivel de exigencia. Y yo lo traduje para mí que quería buscar en lo posible hacer cosas siempre que me conectaran con si yo me muero ese día, que me recuerden por lo último que hice y sentirme bien con ello. A ese nivel. Es que somos capaces de eso. Luego no somos conscientes. Ajá. Y entonces no nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Y se requiere que alguien nos lo recuerde y nos impulse de alguna manera, ¿no? Completamente. Eso fue lo que me pasó a mí con usted en esa clase. Y curiosamente le digo, lo cité por diversas ocasiones que usted en varias frases e ideas me marcó. Frases como aquel doctor que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe, ¿verdad? Sí. Le digo que se me quedaron muy marcadas. Y entonces escuchó esto Lalo Durón y me habló un día y me dijo, Carlos, vengo escuchando tu podcast. Yo conozco al doctor Ignacio Rivero Calderón, porque aparte yo hablo de usted como un tótem, como un mito. Yo dije, capaz que lo soñé y nunca existió el doctor. Yo tenía esa idea, dije, a lo mejor nunca tuve tal profesor, y yo soñé que sí, en alguna ensoñación ahí rara, pero no, entonces apareció Lalo y me dijo que usted existía y que había manera de contactarlo y bueno, lo demás, nos hablamos, incluso usted atravesó el COVID, ya está aquí sano de nuevo y tuvimos la oportunidad de tener este encuentro. Entonces estoy muy emocionado, gracias por la disponibilidad y pues vamos a entrarle de lleno a este capítulo que yo tengo unas ganas tremendas porque creo que, a ver, trayéndole usted como filósofo y un podcast que tiene un encuadre de psicología y de mejorar el mundo, pues se me ocurre que un tema que estaría bueno entrarle es hablar sobre el sentido. Sobre el sentido. Sobre el propósito, ¿no? No hay problema, no filosófico, sino problema, ahora sí, teórico en la vida más difícil que la cuestión del sentido. Vamos a decirlo en términos más sencillos. Si vale la pena o no vale la pena. Porque, de entrada, esto va a acabar mal. Porque después de todo nuestro afán y de toda la brega y de todo, vamos a morir. Claro, ¿no? Claro. Y no solamente vamos a morir, sino que todo va a quedar inacabado. Todo va a acabar inconcluso. Sí. Esto me recuerda a Frankl. Frankl fue un psicólogo, todos lo sabemos, un psicólogo muy importante que lo mejor que hizo fue que comprobó en situación límite, comprobó o probó las teorías tanto de Freud o de los psicólogos anteriores, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, dice Frankl en alguna obra que el hecho de que la obra quede inconclusa, no le resta valor, no necesariamente le resta valor. Claro.
Entonces, y pone como ejemplo muchos casos de obras de arte, por ejemplo, la Sagrada Familia, por poner un ejemplo, pero hay múltiples, que son obras inconclusas y son las más valiosas desde el punto de vista estético, específicamente, ¿no? Bueno, lo mismo tenemos que decir con respecto a nuestra vida. Por supuesto. Entonces, no hay que ponernos melodramáticos y melodrama existencialista, ¿no? Porque esto les encantaba a los existencialistas. Como vamos a acabar muertos, entonces no puede tener sentido. No hay sentido. Claro. Entonces se vacía forzosamente de sentido todo. No necesariamente. ¿Usted no es existencialista? Por supuesto que no. ¿Qué sería usted entonces? ¿Dónde se ubica? Un humanista. ¿Humanista? Yo diría, humanista, no porque haya alguna corriente que así se llame o algunos filósofos, sino porque yo estoy convencido de que lo más importante de todo somos las personas y los seres humanos. ¡Qué bonito! Independientemente de nuestro género o de nuestra clase social o de nuestra doctrina o de lo que sea. Sí. Y doctor, es interesante, pienso, porque fíjese, cuando hacemos consultoría en Improve para empresas, siempre un tema que tocamos tiene que ver con el sentido de la organización, con el propósito mismo de la organización. Que hay algo que usted me encantará si me lo puede debatir o qué piensa al respecto. Algo que yo establezco siempre como base cuando dialogo con las personas en temas de consultoría sobre empresas. Les digo que hay que tener claro el sentido y al final cuidar que las acciones, iniciativas, propuestas y el devenir mismo de la organización pues no contravenga ese sentido propósito primigenio, porque entonces perdería pues la razón misma de existir y ya no sería sustentable. Pienso yo, ¿no? Porque al final una empresa que busca solamente lucro pierde por consiguiente, o sea, se pierde su brújula y al final deja de tener sentido su existencia misma y el sistema social o el sistema en el que está como contexto lo depura. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿De qué se trata nuestra vida? Se trata de forjarnos propósitos. Ajá. Y luego hacer todo lo necesario por alcanzarlos y por perseguirlos y por hacerlo realidad, etc. Conviene, Hegel nos dejó dicho que el lenguaje es lo más verdadero, así dice Hegel en la fenomenología del espíritu. El lenguaje es lo más verdadero. Empecemos por el lenguaje. Debiéramos distinguir entre finalidad u objetivo o todo lo que se le parezca y propósito. Okay. Incluso sentido. A ver, ¿en la naturaleza hay fines? Sí. Por supuesto que los hay. Sí. ¿En qué se diferencian los fines? Lo que pasa es que la palabra fin no la preferimos a la palabra finalidad porque la palabra finalidad contiene la idea de fin, pero no solamente, ¿no? Claro. Sino que contiene ahí de manera velada la idea de propósito. ¡Wow! Pero, entonces, ¿qué diferencia hay entre los fines en la naturaleza y los fines o las finalidades, etcétera, en el mundo humano? Vamos a llamarle la historia para distinguir naturaleza e historia. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que los fines en la naturaleza están unívocamente determinados. Son unos y no hay manera de cambiarlos. En cambio, los fines humanos, sea en la historia universal, en la historia de México, en la historia personal, en donde sea, los ponemos nosotros. Y por lo tanto son facultativos. Y podemos proponer. ¿Por qué decimos proponerlo? Porque los ponemos delante. Claro. Siempre son un fin que está delante. Ajá. Pero, ¿por qué usamos dos palabras distintas? Porque podemos proponer esta finalidad o esta otra. Esa es la prerrogativa humana. Que entonces hay a ver, no sé si voy enhebrando bien o al menos qué le parece tirarlo por ahí. Ya voy entendiendo y me gusta mucho hablar de finalidad como esto que dice, el sentido asociado al fin mismo, ¿no? Y además que viene propio de una decisión. Pero lo que me gusta a mí es, cuando hablamos de decisión, y hace ratito lo mencionábamos, no hay que dejar de lado que al tomar una decisión hay un montón de decisiones que no se toman. Y creo que eso también lo dota de valor, porque es una elección, ¿no? Una selección. Sí, precisamente. Sí. No es tanto
una decisión, es una alternativa. Ok, claro. Es una alternativa. Claro. Y por lo tanto, alternativa significa alter, otro en latín. Sí. Y por lo tanto, había otra alternativa. Sí. Implícitamente. Sí. Que no se realizó porque no se actualizó porque nosotros no quisimos. Pero esto es, de nuevo, la prerrogativa humana, ya sea en la empresa, en la organización, en la vida, en la historia personal, en la vida individual, en lo que sea. Claro. Es decir, la única alternativa no era declararle la guerra a Ucrania. Por lo menos había la alternativa de la omisión. Es decir, simplemente no declararle la guerra. Bueno, muy bien. Sí, entonces, para terminar la idea, este propósito, por lo tanto, es optativo, es opcional. Y no necesariamente tenemos que proponérnoslo. Ahora bien, vamos a conectar con lo último que dijo. Sí. Pero si preferimos, es que el lenguaje es muy importante, ¿no? Las palabras, si preferimos este fin a este otro, es simplemente porque lo valoramos más. La capacidad humana, la facultad humana, si queremos llamarla así, potencialidad humana, preferimos llamarle facultad porque contiene la raíz hacer en latín. Las capacidades, todas ellas, las humanas, son capacidades de hacer, sí. O sea, de actuar. Facultades, claro. Son facultades. La facultad humana por antonomasia es la de valorar. Okay. Si no tuviéramos esa facultad, si quisiéramos ese sentido, no podríamos actuar. Porque para actuar, primero tenemos que valorar. ¿Y por qué nos propusimos ese fin? Porque lo valoramos más. Y si lo valoramos más, ¿por qué razón lo valoramos más que todos los demás otros fines, o simplemente el otro fin, la alternativa? No importa en este momento. El hecho es que para nosotros valía más. Valía más. En nuestro caso, en concreto, para mí valió más de todo, valía más de todo lo que podía estar haciendo en este momento, y para usted. Muchas gracias. De todo lo que... Esto lo preferimos porque lo valoramos más. Y entonces, estamos obligados a agradecerlo, ¿no? Agradecerlo, porque por supuesto. Que simplemente que estemos aquí. Sí, porque no obstante fue potencial, sino que fue posible en tanto convergió con nuestra facultad de hacerlo. ¿Me explico? O sea, quisimos hacer, o sea, se pudo hacer, quisimos y está sucediendo. La gratitud debería ser por añadidura, ¿no? Porque se está realizando nuestro deseo respecto a esa voluntad, ¿sí? Sí, por supuesto, por supuesto. Me encanta, qué bonito, Doc. Dígame, por favor. No solamente, lo malo es que no hay una pedagogía de la valoración, de la capacidad. Me lo estoy inventando. Me encanta, pero qué buena clase estaría, ¿no? Como para primaria. Pedagogía de la valoración. Fíjese que yo... y de la elegancia, perdón que lo interrumpa, pero la elegancia. Elegir bien, ¿no? De lo que es... Usted dijo una vez que es elegancia. Sí, es una idea de Ortega. Ajá. Dice que la palabra elegir originalmente era elegans. Ajá. De donde deriva, en latín, de donde deriva elegancia. ¿Por qué? ¿Qué es la elegancia? Saber escoger. Sí, claro. ¿Saber escoger qué? Pues los colores y las texturas y las combinaciones y lo que sea. Sí, ¿no? sí. En el caso de la indumentaria, en el caso de la comida o en cualquier... ¿Qué le parece pedagogía de la elegancia? ¿No le gustaría una clase así? Sí, mucho. Ortega habla de una ética de la elegancia. Ok, ¿no? Claro. Pero sí una pedagogía de la elegancia. Es fabuloso. Y el hecho de que hoy en día, no solamente los jóvenes, todo el mundo, no aprecia la elegancia, principalmente, ya le digo, en el vestido, ¿no? Y parece que todo da igual. Claro. No. No estamos cultivando la capacidad, ya dijimos, la facultad humana fundamental, que es la de saber elegir. Qué maravilla. Doctor, qué padre. Siempre me quedaba yo así, con esa sonrisota que absorto escuchándolo en clase, me acuerdo. Yo me divertía tanto.
Fíjese que no me quiero separar mucho del tema y digo, creo que estamos alineados hablando de sentido y propósito, que creo que es el punto vertebral que podría ser bien de esta conversación. Pero no me quiero quedar sin mencionar lo que anecdóticamente me hizo referirme a usted en otro capítulo, las hojas de los martes. Quiero preguntarle, ¿cómo surgieron las hojas de los martes? Las hojas de los martes surgieron porque nos exigían en la universidad que originalmente que hiciéramos, ya no me acuerdo cómo se llamaba, una evaluación continua o algo así. Ajá. Entonces yo decía, bueno, o sea, tenemos tanto que hacer y resulta que tenemos que dedicarle tiempo, restarle tiempo a la evaluación. Pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces me inventé algo muy corto, sí, muy fácil de calificar, porque incluso ponía a calificarlo al grupo, ajá, al propio grupo, ajá. Pero que fuera muy sustancioso. Y entonces se me ocurrió un párrafo sí, cada semana sí, en el que elaboraran, no repitieran ni resumieran, no. no se trataba de refritos, sino de elaboración de lo que nosotros habíamos revisado en clase la semana anterior. Sí, sí. Y bueno, primero me lo inventé y dio buen resultado. Sí. Entonces, pues lo continué. No, una genialidad. De verdad, le digo algo y hoy que lo puedo decir ya incluso y me voy a echar, me voy a subir a un caballo en el que no sé qué tan estable me siento, ya como colega, profesor, en el entendido que ahora también estoy dando clases universidad de maestría, que yo creo que la experiencia que tengo también, tanto como docente como alumno, como lo que sea en mi vida, nunca había visto un sistema tan efectivo de evaluación que además promoviera tanto el apasionarse por buscar una calificación y que además me pareciera tan justo. A mí me parece el mejor sistema que he visto de evaluación. Y vaya que he visto muchos que me han estado enseñando, sobre todo recientemente. Pero me encanta el sistema de elabora de una forma única, ¿no? O como tú consideres, de una forma además buena, porque buena y breve 2 veces buena. ¿No lo dijo usted también? Sí. y poder sintetizar, bueno, no sintetizar, comunicar, ¿no? Y transmitir, ya sea el aprendizaje, reflexión, idea, o algo incluso que pudiera estar simplemente vinculado, pero que no fuera directamente la idea de la clase. A mí me pareció tan bueno eso. Sí, es una frase de Gracián, de Baltasar Gracián. Lo dice en El Discreto, por cierto. Incluso no dice así, dice bueno, coma, breve, coma, 2 veces bueno. Ni siquiera dice y. Bueno y breve. No, bueno, dice, breve, 2 veces bueno. Bueno, breve, 2 veces bueno. Está buenísima. Qué padre. Si me permite, yo quisiera hablar de la evaluación. Ok. Nada más difícil que apreciar. Lo que pasa es que utilizamos más bien la palabra evaluar, ¿no? Porque esta es la que se puso de moda y la que utilizamos. Que apreciar o de estimar la acción humana. Wow. Esto es lo que hay que... ¿Y por qué no? Porque la mejor manera, según nos enseñó Galileo, la única manera de medir la naturaleza, la mejor manera, el mejor método para medir en la naturaleza es cuantitativo. Es pesando, cuantitativo. Es pesando, midiendo, cuánto mide, qué tan largo es, cuánto... Sí, sobre dimensiones estandarizadas, ¿no? Cuantitativamente. Ajá, exacto. El problema con lo humano es que nada humano es cuantitativo. Pues no. Todo es cualitativo. Por supuesto. Entonces, la evaluación cualitativa, aunque los pedagogos últimamente se les ocurrió que saben hacerlo, es... Bueno, mire todos los intentos que hemos hecho. En el caso de los clavados... Sí. Le restamos el número que pensaste, le quitamos el más alto y el más chico, lo multiplicamos por un factor y según esto, de esa manera logramos ser objetivos. Sí, se busca y estimar objetivamente el valor de la acción, que en este caso fue unos clavados, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que somos muy torpes, los seres humanos, en esto de la evaluación. O sea... Mire cómo evaluamos quién es mejor en el partido de fútbol.
quién es mejor, el que mete más goles. Pero, a ver, el que mete más goles no necesariamente fue el mejor, el que jugó mejor. Sí, no. Es un criterio más como pudiera ser el que más le pegó a la pelota o el que más corrió. O sea, es casi arbitrariamente, y me encanta que está árbitro ahí inscrito en la palabra, es arbitrariamente una elección de un suceso que se cuantificó. Que se cuantifica. Pero cualitativamente, lo que sucedió en la cancha, a nadie se enteró. Sí. ¿No? Sí. Entonces, claro, eso nos deja para una hoja de los martes. Y entonces, ¿cómo estimamos realmente, verdaderamente, el valor de lo humano? No solamente de la acción. Claro. Tratándose del ser humano, pues lo más importante es, por supuesto, la acción. Pero el valor de lo humano. O sea, mire, me interrumpí porque le iba a preguntar, ¿cuánto vale? No, es que ya empezamos mal. No se trata de cuánto vale, ¿no? Sino de lo que valga esta decisión que tomamos nosotros de reunirnos el día de hoy, simplemente. Claro. Ok. Es que me despiertan varias ideas. A ver, ¿cuáles? Quiero ir aterrizando, que me detona varias. Fíjese, a mí me pasa mucho, y a ver si le sirve a alguien de los que escucha este debate con esta conversación. Me pasa mucho, a ver, rápidamente, hace 8 o 9 años yo creo, fue cuando me entró la cosquillita emprendedora y dije, realmente fue así. Dije yo, sé hacer improvisación, me di cuenta que a través del desarrollo de algunas competencias humanas de forma experiencial, como el teatro me lo dio, desarrollé de forma paralela, casi serendipia, ¿no? No quería yo hacer eso, pero me di cuenta que podía, además, transmitir mejor mis ideas, ser más elocuente, tener más seguridad para hablar en público, sentir que tenía mayor confianza en mi creatividad. No que era más creativo, porque creo que todos somos creativos por nacimiento. Yo pienso que es una facultad infantil, pero creo que la vamos limitando por miedo al juicio. Pero en fin, creo que me di cuenta que empecé a confiar y a juzgarme menos y un montón de cosas que me servían, además, para la vida laboral. Y me di cuenta que mucha gente en los ambientes laborales necesitaba de esas herramientas y las quería. Yo entonces me pregunté, igual que otros improvisadores y gente que se dedica a estas artes menores, que así le llaman, sí. Que podíamos llevar herramientas de la improvisación y del juego a ambientes organizacionales para desarrollar competencias humanas. ¡Pum! Ahora, ¿a qué voy con esto? El primer tope que tuve antes de estudiar la maestría fue que yo llegué como psicólogo y casi como actor a decir, queremos venderle empresas o no venderle, queremos ofrecer empresas este tipo de herramientas, este tipo de habilidades que vienen del teatro para desarrollar competencias. Y siempre la pregunta que hacía que nos cerraran la puerta o que se quedaran en un llámame luego y que nos tomaran incluso como payasitos de circo de ¿por qué no vienes en diciembre a hacernos la kermés? A hacernos reír. En lugar de tomarnos en serio, era ¿y cómo voy a medir eso? Siempre nos decían, van a ser mejores líderes, van a comunicar mejor, van a ser más creativos. ¿Y cómo me vas a demostrar eso en una medición? Y yo no sabía cómo. O buscaba formas, pero no me parecían objetivas. Y yo decía, va a ser algo que más allá, para mí tiene más evidencia, y esto rápido paréntesis, la creatividad, por ejemplo, que yo he sentido a partir de que soy improvisador para realizar obras como lo que le he compartido del poemario y todo esto, a diferencia de un 10 que pude haber tenido una mención honorífica. Para mí tiene mayor impacto, mayor valor en lo real. Y termino mi idea con esto, Doc. Creo que al final, pues un poco acotándome a las necesidades de comer, ¿verdad? Y de poderme desarrollar como una persona próspera, pues tuve que encontrar métodos que dentro de lo cualitativo pudieran encontrar alguna base cuantitativa de empezar a medir algunos de estos rubros con algunos ahí, ¿cómo le llaman esto? Ay, se me olvidó, KPIs, como algunos KPIs de liderazgo, como indicadores claves de desempeño, que pudieran ligarse a objetivos, metas concretas, y entonces ya transformarlo en otro lenguaje para poder venderlo. No sé si, igual fue un poquito extensa mi explicación, pero en concreto lo quiero decir es, mi primer camino fue querer vender algo humano, hablando de lo cualitativo y de lo expresión en lo experiencial. Me di cuenta que la gente me decía, no,
para que yo te dé dinero contante y sonante, quiero que me des metas contantes y sonantes, ¿no? Porque si no, entonces yo también te expreso mis felicitaciones y así te pago, ¿no? De forma cualitativa, ¿no? Sí. No, entonces, no sé, ¿qué pensaste ahí con esto? A ver, en cierta ocasión iba yo por la costera y entonces vi un anuncio solicitaban un empleado y decía, inglés, 77%. No me acuerdo si era 77, pero no era 75, no era 80, era 77% de inglés. Qué observación tan interesante. Tiene que haber una manera de medir lo humano, sí. de medir lo cualitativo. Sí. Esa manera la encontramos ya hace muy poco tiempo, por cierto. Ajá. La descubrieron los griegos y le llamaron, por ciertas razones, le llamaron ética. Es decir, en castellano hay que medir el carácter. Para medir al ser humano, ethos significa carácter, significaba carácter en griego. Sí. Hay que medirle el carácter. Pero el carácter no se puede medir cuantitativamente, sino solo cualitativamente. ¿Cómo sabemos que ya creció, que ya se desarrolló, que ya es mejor como ser humano? No como organismo. Como organismo lo subimos en la báscula y si ya pesa Por unos supuesto. kilos más, pues, o si se puso a dieta y ya pesa menos, etc. Uh-huh. Bueno, pues hay que ver si es menos envidioso. ¿Cómo? Si es más... ese es... Yo nada más soy filósofo. Esa es la tarea que yo le dejo a usted. Uh-huh. Entonces, si ahora ya es más sincero o menos hipócrita, o si ya es menos, vamos a utilizar la palabra corrupto. Sí, sí, sí. Y es más honorable, es más honrado, es más honesto. O bien si es más leal, o sea, como amigo, como lo que sí. sea. Si es más fiel, sí. O menos infiel, o como usted quiera decírmelo, ¿no? Sí. Si es más, si realmente ahora sí ama a su país. Pero ¿en qué consiste realmente el patriotismo, el amor a México? No se vaya a asustar. Consiste en cumplir la ley. Claro. Porque cuando usted cumple la ley y no saca su basura, entonces es porque está pensando en mí y no solamente en usted. Cuando usted saca su basura a la calle y la deja toda la noche y contamina y etcétera, es porque yo, el otro, le tiene sin cuidado. Claro. Y el único que existe para usted es usted, sí, con su prisa, con sus intereses, mezquinos o no. En cambio, el cumplimiento, la observancia de la ley implica un sentido de comunidad. Uh-huh. La idea de que no estamos solos aquí, sino que hay otros que tienen otros intereses y que tienen otras opiniones e ideas, etcétera. Y de aquí ya ve usted que tenemos que pasar a la tolerancia y todo lo demás. Entonces, sí sabemos cuál es el metro patrón. Sí. Para longitudes, medir, ¿no? Distancias, sí. No. Muy bien. Para lo humano. Lo que pasa es que en realidad, a partir de la modernidad de Bacon y Descartes, etcétera, que se nos metió la idea de que el saber, la ciencia, el conocimiento, debía darnos poder, podía empoderarnos, que saber era poder, y que con ese poder podíamos transformar la naturaleza y mediante esa transformación de la naturaleza podíamos hacer la vida más llevadera porque podíamos inventar el reposeto. El agua sí, Bonafont. Por supuesto. Lo que cada quien quiera, ¿no? O el medicamento o el ejemplo que cada quien quiera. Entonces nos dimos cuenta que en la naturaleza podíamos conocerla midiéndola. Y entonces hicimos una
los griegos le llamaron una metábasis eisalogenos, un tránsito a otro género de cosas. Y dijimos, si esto podemos conocerlo midiéndolo, ¿por qué no usamos el mismo método con el ser humano? Y esto sucedió con la psicología. Sí, por empezando con la psicología. De la psicología. Y entonces, ¿qué hicimos? Nos propusimos conocer la memoria, por ejemplo. El IQ, claro. Incluso incidir sobre el comportamiento, ¿no? Incluso predecir el comportamiento. Exacto. Desde lo posible, ¿no? Pero porque no descubrimos que podíamos predecir el eclipse de sol, ¿no? El terremoto todavía no, pero ya casi. Pronto lo vamos a poder hacer, ¿no? Ojalá. Pero ¿qué tal si podemos predecir al ser humano? Y entonces yo puedo ir como psicólogo con el empleador y decirle, mira, yo te voy a decir a quién vas a contratar y si te va a dar resultado y si te va a redituar. O si va a tener un ataque de ira en 2 meses y te va a aventar el café en la cara. Y sí, exactamente. Yo te voy a decir quién. Y te va a aventar. Y si se estresa, no va a funcionar. Y quién, aún con estrés y aún con explotación, no se va a ir. Pero para eso utilizamos métodos cuantitativos, ¿se da cuenta? Sí, por supuesto. Métodos cuantitativos. Y dimos de lado con todo lo humano. Principalmente con los métodos cualitativos. Si aquí me estuvieran escuchando los metodólogos, me dirían que no solamente enseñan en la universidad métodos cuantitativos. Hay una materia que se llama métodos cualitativos. Sí. Ya sea en economía, en donde sea. Lo que hay que ver es qué entienden por cualitativo. Claro, ¿no? Claro. Sí, si al final se vuelve un método distinto donde no es numérico, sino observacional, pues sigue estando bajo un filtro, yo creo, muy poco estricto del carácter. O sea, sigue ya no, desde mi punto de vista yo la llevé esa materia, recuerdo esas clases, y eran entender como la etnografía y la observacional y el método no participante. Y al final, pues no deja de ser otra vez un paralelismo de algún método que busque incidir sobre el método científico y predecir algún comportamiento, y no está valorando lo que decíamos al inicio, ¿no? No está apreciando la conducta. Ahora mire por dónde tenemos que irnos. Ajá. ¿Qué se necesita para poder predecir al ser humano? Por definición, somos un ser imprevisible. Claro. Por definición. ¿Por qué? Porque somos capaces de elegir. Claro. ¿Cómo vamos a poder predecir qué va usted a elegir el próximo domingo? Uh-huh. ¿Cómo íbamos a poder predecir qué opción iba a tomar Putin Era absolutamente imposible. Entonces tuvimos que convertirlo al ser humano en un ser previsible. Previsible. Pero mire hasta dónde hemos llegado. Hoy en día sabemos cuántos miles de millones de seres humanos van a haber el próximo 5 de febrero de 2023. 7 billones, seguramente. ¿no? Una cosa así. 7,000 millones. No, ya son 7, ¿no? Somos 8,000 millones va a haber para el 2023, creo, una cosa así, para mediados. Sí, ahora, no, pero ahora yo me estaba refiriendo a los que van a ver el Super Bowl. Ah, ya lo entiendo. Los que van a ver el Super Bowl. Son miles de millones, o por lo menos 1,000 millones. Sí. ¿Qué se necesita para volver a este ser imprevisible? O sea, ¿cómo íbamos a poder prever que un día se le iba a ocurrir el impresionismo al ser humano? Era imposible, absolutamente imposible. ¿De dónde lo sacó? De eso que llamamos libertad. Claro. Y que no entendemos, por cierto. En todo caso, ¿y cómo se hace previsible al ser humano? O sea, ¿cómo control, es posible? ¿no? Pensaría yo. Digo, no me quiero politizar mucho, pero hablando de esto, yo pienso en dos cosas. Una que creo que está muy latente, pues lo que busca hacer el algoritmo en todas las comunicaciones hoy, redes sociales. Generar el mismo, digamos, flujo de información, o sea, generar una influencia al estilo de rebaño para tratar de incidir sobre nuestro comportamiento, volviéndonos una masa fácil de adiestrar, ¿no? Y un poco reaccionar a los estímulos como se desea, ¿no? Y al consumo. Pensaría yo que va por ahí. Pero creo que al final, pues, siempre tenemos, y creo que lo bonito de eso sería eso, tomar conciencia que siempre tenemos libertad de no hacer
lo que previsiblemente haríamos, ¿no? Siempre podemos elegir no. O elegir. Hasta antes de ahora. Porque ahora ya no podemos elegir. A mí me llama la atención, estoy en mi computadora y estos últimos días estaba yo, enseñé en clase esta obra de Pirandello que se llama 6 personajes en busca de autor. Sí. Y entonces me meto a buscar otra cosa, en Google o en lo que sea, y me sale el libro de Amazon o de quién sabe dónde, de los 6 personajes en busca de autor. Y yo digo, ah, caray. O sea, estos sí me conocen, estos sí saben lo que yo hago a cada paso. Claro. Entonces, este fenómeno, el nombre que yo prefiero es un fenómeno de uniformidad. Es decir, de uniformar a todos los seres humanos para que sepan lo mismo, hablen de lo mismo, piensen lo mismo. Por lo tanto, vayan a hacer lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, creemos nosotros alguna necesidad, una nueva necesidad, por ejemplo, la del teléfono celular. Sí. Y garanticemos que va a ser negocio. Claro. ¿No? Por cierto, incidentalmente, si me lo permite, ¿Sí? Todo esto basado en el único valor. Hoy en día no hay valores. Hoy en día hay un solo valor. Y se llama el provecho. El provecho. El provecho. ¿Por qué compré eso en el súper? Porque lo voy a aprovechar, porque le voy a sacar provecho. ¿Y por qué contraté a este en vez de este otro? Porque me va a aprovechar más, me va a redituar más. Claro. Y ese es el único criterio. De todos los criterios posibles con los que podemos orientar nuestra acción en cualquier situación, sea laboral, familiar, incluso nacional, social, de todo tipo, es el provecho. Es decir, con esto termino. Es decir, ¿cómo me determino, cómo me decido a comprarlo? Uh-huh. Con exclusivamente el criterio del provecho. Fíjese, es tremendo porque esto que dice ahora sí que lo estamos viendo desde un punto de vista cualitativo, ¿no? Y me encanta el origen, pues un poco el corte filosófico detrás de este análisis, pero yo lo veo muy reflejado en las metodologías de innovación que incluso veo con empresas y trabajo desde ahí. Y hasta me siento parte de los malos con esto que le voy a comentar, porque lo que hago en la innovación siempre es cómo generar mayor valor. Que es lo mismo que está diciendo, cómo generar mayor provecho, entendido como cómo maximizo el rendimiento, cómo maximizo el retorno de inversión, cómo maximizo el valor percibido por mi cliente minimizando mi costo, cómo aumento mi margen de provecho. Pues otra vez lo mismo, ¿no? El profit, ahí está. Ajá. Pero entonces, ¿le llamamos generación de valor o como le queramos llamar? Sí, pero es el provecho. Pero todo se reduce a sacarle el mayor provecho, y así con esta palabra, sacarle el mayor provecho a todo, absolutamente todo. Incluso lo más espiritual. Sí. Pudiera ser hasta la religión. Y no sería, doctor, o sea, entiendo, y usted dice que esto entiendo que es como el valor contemporáneo, ¿no? Como tajantemente la única brújula que nos marca hoy a todos el camino, ¿no? Muy bien. Así lo entiendo como lo está describiendo. Ahora bien, y me hace mucho sentido porque le digo, yo lo imparto incluso en temas de innovación. De hecho, hay una que se llama ecuación de valor, que originalmente es de Hesketh, y la impartimos en temas de innovación para explicar cómo basa su toma de decisión de un producto respecto a otro o de un servicio respecto a otro el consumidor. Y es con 4 factores muy simples. Es una ecuación que, fíjese, busca cuantificar el provecho. Y hay una forma, ¿eh? Ahí le va a gustar, favor, yo creo. Es una maravilla, ¿eh? A ver, fíjese, imagínesela así. Es para cuantificar el provecho, primero la persona va a evaluar el resultado como tal, ¿no? El valor del resultado. O sea, es decir, si yo tengo hambre, ¿no? Quiero ahorita ir a comer una hamburguesa. Entonces, el valor del resultado va a ser el sabor de la hamburguesa como tal, ¿no? El hamburguesa, el sabor, la textura, la temperatura del producto como tal final. Pero se suma, eso se califica de 1 al 10. Vamos a pensar así. Que una hamburguesa genérica que se me ocurra, por ejemplo, estaba más o menos buena, le pondría un 8. Del 1 al 10, ¿no? Luego entonces le voy a sumar
el proceso, el resultado del proceso, es decir, el proceso mismo del que está alrededor de esta hamburguesa, que en este caso le podríamos llamar el paquete, la bolsa, si está toda tirada cuando la abro, si está en una temperatura buena. Me explico el proceso alrededor de la cadena para que yo lo recibiera, ¿no? Si cuando lo abro ya me mojé la mano de las lechugas abajo, ¿no? Si trae catsup o no, si trae un ingrediente que no me gusta, ¿no? El proceso, que no es el resultado per se, sino el proceso que cubre, digamos, al producto o al servicio. Y eso se suma. Si digamos que me la dieron en un empaque muy feo que no me gusta, ¿no? Que me ensucié, le ponemos un 6, ¿no? Entonces ahí tenemos 8 más 6, ¿no? Tenemos un 14. Vamos a dividirlo entre el valor el esfuerzo percibido para obtener el servicio, que es cuánto tuve yo que esforzarme para llegar a mi finalidad. Dígase, no es lo mismo si hay un drive-thru, ¿no? Estos clásicos de la hamburguesa para que yo pase en mi automóvil y tienen, de hecho yo asesoré yo asesoré a una compañía muy famosa de hamburguesas recientemente para que, en un proyecto llamado el Grand Prix, para que redujeran su tiempo promedio de autoservicio durante la pandemia de 6 minutos a 3.30 por cliente para hacer una rotación mayor obviamente, de órdenes, ¿no? Incrementar el ticket a lo largo del tiempo. Entonces, el punto es, imagínese que el esfuerzo que yo tengo que llevar a cabo para obtener esa hamburguesa no es lo mismo de pasar el drive-thru y que en 3 minutos 30 yo tenga ya una hamburguesa en mano y pague con mi tarjeta desde lejos sin tocar la terminal, a si yo tengo que ir al tercer piso de una plaza que nada más entrar me cuesta 40 pesos, nunca hay estacionamiento, ¿no? Hay una escalera llena de gente, me siento expuesto al COVID, bla, bla, bla. Eso es el esfuerzo percibido o el costo percibido para la adquisición del producto, así se llama. Y el último valor es el precio. ¿Y cuánto le pondríamos? Si digamos que es un drive-thru, entre más bajo mejor el costo que yo tengo que pagar para llegar al producto, ¿no? Naturalmente. Entonces vamos a ponerle un 2, es muy fácil. Teníamos 14 arriba, ¿no? 14. Acá abajo 2 más el precio. ¿Hamburguesa cara o barata? ¿Qué le parece? ¿Más o menos cara? Más o menos. Más 5, 6, ¿no? 6 por ahí. 6 más 2, 8. Entonces ya tenemos 14 entre 8. ¿Cuánto nos da? Vamos a multiplicar. Menor a 1, desde luego, ¿no? 1.9. Mayor a 1, perdón, ajá. 14 entre 8 nos da 1.75. La ecuación dice, toda vez que un resultado es mayor a 1, es una experiencia deseable. Si el valor es exactamente 1, es aceptable, justa, pero no diferenciada. Y si es menor a 1, es una experiencia desagradable que el cliente prefiere evitar. ¿Qué tenemos que hacer? Cualquiera de los 4 elementos. Aumentar el valor del resultado, es decir, el sabor de la hamburguesa, o bien mejorar el empaque o el proceso mismo para que llegara al resultado, o bien reducir el esfuerzo que tiene que llevar nuestro cliente para obtener el producto, o por último, bajar el precio. Puedes no bajar el precio, se vale subir a máximo tu precio siempre y cuando impactes en los demás elementos, para que no tienda a uno tu resultado final. Cuantificar el provecho. A ver, me parece muy bueno el ejemplo. Todo este discurso que venimos haciendo ha sido entonces cuantitativo. Sí. Sintomáticamente, no hemos pronunciado la palabra personas. Hemos hablado de clientes, hemos hablado de proveedores o de lo que hayamos hablado, ¿no? Por supuesto. Pero entonces, ¿de quién hablamos? De este hombre, algún filósofo le llamó unidimensional, yo le llamo venido a menos, que en realidad no es un ser humano porque no es consciente, no hace las cosas deliberadamente. Sí, no elige, que es su facultad humana. Y por tanto no elige. Está desprovisto de su facultad que lo hace humano. Que lo hace humano. No de la única, pero de la principal que lo hace humano. Sí. Pero, sin embargo, hemos logrado convencerlo de que no solamente sí elige, sino que además
sus elecciones son las mejores garantizado. Porque, según esto, escogió la mejor hamburguesa, mejor hamburguesa del mundo. O sea, no de aquí, de la colonia Escandón. No. Y que, por tanto, nunca ha sido más humano, ¿no? Esto principalmente se logra con la libertad de comercio, o podemos llamarle libertad económica. Es decir, sí. Cuando cualquiera de nosotros entra a uno de estos grandes almacenes, no se puede decir las marcas, hace la experiencia más profunda de la libertad humana. ¿Por qué? Porque aquí estoy siguiendo un poquito a Fromm, seguramente, ¿no? Porque hay una cantidad de opciones, y no estamos hablando de Amazon, estamos hablando de Costco. Sí. Porque si hablamos de Amazon, o simplemente de Superama, porque si hablamos de Amazon, eso es la libertad. Y ese es el verdadero hombre, el verdadero ser humano, ¿no? El que puede ejercer su libertad. Pero la ejercemos, creo que es el debate justo que está ahí. Creemos, ¿no? O más bien, eso es lo perverso de pronto en la actualidad, ¿no? La acción que tiene la facha de ser una elección, cuando es un condicionamiento clásico, ¿no? De ese hombre venido a menos del que hablas. Un condicionamiento, pero además perverso también, porque todo el mundo se confabuló, está como confabulado, empezando por Televisa y siguiendo por lo que sea, para como si todos jalaran parejo y tuvieran el mismo propósito. Y efectivamente lo tienen, porque todos están interesados en su propio provecho. Pongo otro ejemplo. Sí. Toda la publicidad en todos los medios solo tiene que ver con intereses particulares. Solamente. Ninguna, por lo menos hasta antes de la pandemia, porque en la pandemia, entonces ahora resulta que sí les interesa todos los mexicanos. Y entonces sí nos recomiendan que usemos cubrebocas a todos los mexicanos. Pero apenas nos empezamos a curar y volvimos a las andadas, Y lo único que le interesa, sea PepsiCo, sea lo que sea, son sus intereses. A mí hasta me enoja, ¿no? Porque estoy viendo la televisión y digo, es que es grosero. El hecho de que estén al servicio de unos pocos y se olviden de todos los demás. Y todos los demás, claro, en clase de ética o de filosofía política o de lo que sea, entonces sí hablamos del bien común y se nos llena la boca, porque el bien común no existe hace muchos siglos. Sé lo que le estoy diciendo, siglos en el mundo, no solamente en nuestro país. Sí. Entonces, esta palabra que usó de perversidad, o sea, no es casual, o sea, no es ocurrencia, es que es la apropiada para la situación. Desde el punto de vista humano y psicológico, principalmente, la categoría de situaciones es fundamental. Es perverso. Pero ya No, me encanta. Me fascina. Y creo que pues, no sé, a ver, me lleva a dos ideas. La primera es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Le voy a decir una frase de Heidegger. Sí. En la introducción a la metafísica. Dice, solo un Dios puede salvarnos. Wow. Solo un Dios puede salvarnos. Y si es intencionada la frase, si sabía lo que decía, y yo creo que sí lo sabía, es que no es una utopía, es punto menos que imposible. Yo le devuelvo la pregunta, ¿cómo le hacemos? ¿Sirve de algo que apelemos a que cada quien en su trinchera, como dijo aquel, y que hagamos bien? Somos muchos los que hacemos bien las cosas. Somos muchos en este país. Sí, claro. Pero a nadie le interesa. Incluso somos más, yo pensaría. Sin duda. Es mayoría. Sin duda. Pero eso no... Pero vamos a ver las noticias hoy en la noche. Por supuesto. ¿Sabe de qué nos van a hablar?
El riesgo de una guerra nuclear que cada vez está más ahí sonando. Algo más cercano a nosotros. ¿De cuántos muertos hubo? Claro. Ahora porque le tocó a Topilejo. Sí, pero sí, mañana va a ser cualquier otra cosa. Pero, sí. Pero es que yo digo, bueno, ¿qué piensan del mundo que le están dejando a sus hijos estos que arman el noticiero de la tele? Es que basta con detenerse un momento para decir, ese mundo no podemos desearlo para nuestros hijos. Uh-huh. Tenemos la obligación de de heredarles algo un poquito mejor. No sé si ha visto algunas fotos del Paseo de la Reforma, por ejemplo, o del Periférico, de 1960. Uh-huh. Si usted le cambia el color de los taxis, que antes eran cocodrilos, se llamaban porque en mis tiempos, ¿no? Uh-huh. El color de los taxis y el color del uniforme de los policías y de las motos es exactamente lo mismo. Uh-huh. Exactamente lo mismo. Ahora porque ya no hay palma. Digo, sí, fue la palma. Sí, la quitaron la palma. Pero es lo mismo. Y entonces, ¿qué hemos hecho realmente? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Uh-huh. Porque nobleza obliga. O sea, tenemos la obligación de dejarles algo mejor. Pero si yo fuera joven, estaría desencantado y les diría a los adultos, ¿qué México me estás dejando? Estoy hablando en serio, no me estoy poniendo melodramático. Lo entiendo perfectamente. Me río, ¿sabe por qué, doctor? Ajá. Mi mamá me ha preguntado si yo quiero tener hijos. Y otras personas también. Y yo, sobre todo, a ella le he dicho, yo creo que estamos ahorita en modo supervivencia, no en modo reproducción. Entonces, yo así lo vivo. Yo no es que no quiera, es que no veo las condiciones. Y creo que como humanidad, más allá del contexto de la pandemia, que no lo atribuyo solamente a algo natural ni solo humano, creo que hay un montón de cosas que quizá ni puedo entender que tienen que ver con ello, pero es más allá de la pandemia, porque antes de la pandemia ya pensaba esto. Estamos en modo supervivencia, si no es que en modo hecatombe, ¿no? Si no es que en modo entropía. Y por eso me reí, porque yo pienso eso, ¿qué mundo le voy a dar a unos hijos? Por supuesto que ya está bien difícil, de por sí. Vamos a aplicarlo a la pandemia. Yo estoy convencido, pero porque lo he reflexionado, uh-huh, que el fenómeno de la pandemia tiene que ser, más que un fenómeno biológico, claro, tiene que ser un fenómeno humano. Por supuesto. Y hasta, si me lo permite, psicológico. Pero para tapar el sol con un dedo, para hacernos guajes ya, para decirlo. Claro. Entonces, le echamos la culpa a la naturaleza. Hombre, sí, claro, pues claro. Sí. Pues qué sencillo. Qué sencillo. Pues, y nosotros no hicimos nada. Sí, no creamos unas ciudades en donde estamos hacinados, por poner nada más el ejemplo del urbanismo, el caso del urbanismo, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con la modalidad de las relaciones que establece este tipo de hombre, que es el hombre moderno en realidad. Uh-huh. Lo empezamos a gestar desde la modernidad, desde Bacon y Descartes, con el afán de poder. O sea, se nos ocurrió pensar que el hombre era el ser poderoso, que podía lograr lo que quisiera. Y nosotros lo vivimos, o sea, con un dedo nosotros podemos hacer lo que queramos. O sea, podemos pedir la pizza o la comida, o podemos prohibir, etc. Entiendo. O matar. O simplemente matar. Sí, simplemente acabar con la vida de otros con un dedo. Con un dedo. Sí. Acabar con la vida. O sea, no es lo mismo enterrarles, muy desagradable, sí, enterrarle la espada, sí, y sentir cómo... Sí, y luchar a través de una igualdad, al menos de condiciones, claro, físicas, ¿no? O de competencia física, que esto de mover un dedo y acabar con varias vidas, ¿no? Cosas que están pasando en escuelas en Estados Unidos. Es una idea griega, uh-huh, la idea del primum inter pares en la Ilíada. O sea, de lo que se trataba era de ser el primero, pero entre iguales. Claro. O sea, hasta en el tenis juegan las mujeres contra las mujeres. Y cuando es de dobles mixtos, pues es hombre y mujer contra hombre y mujer, ¿no? Claro. Pero ahora,
El primero entre iguales, no. Lo que importa es que yo te domine a ti. ¿De qué manera? De todas las maneras posibles. Justo leí ayer que la pobreza es el método más efectivo de control y más en un mundo de millonarios. Donde hay millonarios, ¿no? Por supuesto, porque no hay entre iguales, no hay meritocracia, es lo que queremos hacer creer. Ya se puso como ya esperaba. Ya nos pusimos bien. No, pero ya nos pusimos trágicos. Trágicos. Me encanta que llevan varios podcasts que acaban muy trágicos con, pues bueno, así como, pues qué nos queda de mundo, ¿no? Pero bueno. La tragedia es uno de los grandes descubrimientos griegos. Ajá. Lo que descubre el griego es que la vida humana es trágica. Y le llama trágica porque nadie vive la vida que quiere vivir. A nadie le va en la vida, ni al más pintado. Como quiere. Conforme a su deseo. Claro. Entonces inventamos la idea de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues que todo vaya conforme a nuestros deseos. Sí, pero entonces nadie es feliz. Porque... Bueno, sí, eso podría ser una excepción de la felicidad, porque al final creo que lo que buscan de otras doctrinas es voltear la moneda y decir, si el mundo no puede ir como tú quieres, acepta el mundo tal y como es, y entonces es una percepción de felicidad mucho más como de corte budista, ¿no? De si no deseo, no sufro. No, esta es una idea de los filósofos de la historia, empezando por Kant, que Aristóteles nos había dejado dicho que aquí habíamos venido a ser felices. Sí. Y Kant le corrige la plana y dice, no, aquí vinimos a hacer lo necesario para merecernos ser felices. Pero aquí vinimos a trabajar. No vinimos a la hamaca y a eso, no. Qué bonito, doctor. Wow, oiga, pues como ve, ya se nos está acabando el tiempo. Estamos a unos minutos de que sea la hora. Yo feliz de la vida y más después de este reencuentro de tantos años después. 2 ideas que quiero concretar. Una que me quedó ahí latente. Fíjese, mi compositor favorito se llama Jorge Drexler, un uruguayo. Lo voy a compartir, espero que le guste por ahí. Y él tiene una frase en unas canciones que se llama Polvo de Estrellas, hablando de que todos somos polvo de estrellas. Y dice algo bien bonito. Dice, un animal prodigioso con la delirante idea de querer perdurar. Eso somos, ¿no? O sea... Eso. Me gusta mucho. Eso, un animal, somos un animal delirante con la obsesión de querer perdurar, obsesionado por querer ser más que su vida misma, que la experiencia misma de vida que está dada por el tiempo que pueda vivir. No sé, me quedé ahí con eso un poco como que, claro, eso somos, animales delirantes. Doc, ¿qué le parece que cerramos con este último capítulo de la temporada, con este ya conocido dinámica de un poco de impro, donde siempre les ponemos un juego de improvisación a nuestros invitados, no se les anticipa de qué va, y normalmente buscamos pues eso, ¿no? Poner un juego que nos ponga en modo presente. Y yo pensaba hace un ratito, considerando que usted es filósofo, ¿con qué podríamos ligar este juego de improvisación? Pensé primero en una asociación libre de palabras, pero de repente me acordé mucho del tema de la mayéutica, ¿no? Como esto de la verdad a través de las preguntas, ¿no? Las preguntas correctas y sin respuesta. Entonces, ¿qué le parece? Y esto les va a ser un experimento porque nunca lo he hecho, a ver qué tal nos sale. Si a partir de lo que hemos dialogado, un poco el eco de las ideas que podamos tener ahorita, nos hacemos preguntas. Y creo que podemos empezar solamente preguntándonos. O sea, no para responderle el otro, sino responder con una pregunta. Como dicen que es maleducado eso, vamos a ser maleducados solo respondiéndonos con preguntas. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Y vamos a ver qué sale. Venga. Muy bien. Yo quiero comenzar preguntándole, doctor, y usted respóndame con una pregunta. ¿Y entonces para qué estamos aquí? ¿Y por qué preguntaríamos para qué estamos aquí? Si nada tendría sentido, ¿por qué intentar cualquiera de las cosas? Pero ¿cuándo perdimos el sentido? ¿Hubo alguna vez sentido?
¿Hubo alguna vez sin sentido? ¿O contrasentido? ¿O falta de sentido? ¿Ha habido alguna vez? ¿Ha habido antes? ¿Recuperar nuestra libertad como seres capaces de elegir haría alguna diferencia? ¿Para qué querríamos hacer una diferencia? Perdón. ¿Y por qué estamos tan preocupados, tan interesados en hacer la diferencia? Ok, últimas. ¿Qué hacer entonces de aquí en lo que llega la muerte? ¿Qué no hacer? ¿Qué evitar? ¿Qué omitir de aquí a que llegue la muerte? A que llegue la muerte. A que nos sorprenda la muerte. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí con usted, de verdad, qué honor. Qué bonito experimento, me encantó la atmósfera digna de poder jugar esto con usted. No me imagino jugándolo con nadie más. Qué padre, qué padre. Muchas gracias, pues que las Moiras tengan cosas buenas para nosotros por venir. ¿Cómo se llamaban las Moiras? Clotho, Láquesis y Atropos. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran cada una? Clotho era la hilandera. Hilandera. Por eso se dice en inglés clothes. Wow, claro. Hilar. Hilados. Ella hilaba hilados. Los hilados. Ella hilaba el hilo de la vida. Ajá. Láquesis en griego significa la distribuidora. Como el surtidor de aquí de observatorio. Sí, ¿no? sí. Entonces ella distribuye. Ajá. Distribuye la cantidad de años que vamos a vivir, cuántos hijos vamos a tener, sí. Cuánto, etcétera. Todo. Ajá. Y atropos, trepein significa movimiento, pero designa el movimiento, no nuestros movimientos, sino el movimiento de la planta que la dejamos volteando hacia la pared y mañana ya se cambia. Eso le llamamos correctamente tropismo. Wow. Atropos significa la inalterable, la que no cambia, que nos cambia. Porque ella establece que el día de nuestra muerte y nos vamos a casar con esto, y hemos tanto, ¿sí? Y no hay manera de cambiar. Ni aunque te quites, ¿no? Lo que te toca. Exacto. Lo que es para ti, aunque te quites. Y lo que y no, lo que aunque te pongas. Atropos es la que se encarga de que aunque te tiene quites, tatuada esa frase, ¿no? Aquí la tiene. Doctor, qué honor. Muchas gracias nuevamente. Pues nada, gracias, Carlos. Doctor, pues yo estoy feliz sobre todo de que usted no es un mito, sí existió, ya lo tenemos en video de que esto pasó. Si yo lo cuento un día a mis hijos, si es que tengo y el mundo vuelve a estar en modo reproducción y ya no en modo supervivencia, contaré sobre usted y pues un placer poder reconectar y gracias por este tiempo que dedicó y que eligió. De todo lo que pudo hacer, así digo cuando entro al escenario con el show del Improanalista, digo, para mí es un acto de fe cuando viene la gente al teatro. Porque a ver algo improvisado, porque a unas sabiendas, no solo renunciaron a todo lo que pudieron ver, sino se aventaron al vértigo y a la posibilidad de algo que ni siquiera está escrito, que no hay validación alguna previa ni recomendación, porque yo tampoco sé qué va a pasar, y sin embargo estamos aquí. Eso es un acto de fe para mí, y eso es lo que hace posible la magia, desde mi punto de vista. Y así debiéramos vivir la vida, porque así es la condición humana. Claro. Incierta, imprevisible, o la palabra que qué bonito, qué bonita manera de cerrar. Gracias, y como digo siempre al show, ante esta incertidumbre, a por esas musas que podamos hallar en el inconsciente colectivo y nos permitan, pues, transformar y construir sueños. Gracias, doctor, cuídese mucho. Gracias a todos ustedes por haber disfrutado, espero que lo hayan disfrutado este cierre de temporada de Improvers, con el doctor Ignacio Rivero Calderón, nuestro filósofo de cabecera, ya le quiero nombrar así. ¿Cómo lo podemos encontrar? Usted no hay manera de encontrarle, ¿verdad? Me refiero, ¿tiene alguna red social, algún contacto, alguna forma de saber de usted, del mundo? No, en realidad. No hay manera.
no hay manera de saber sobre él. Es que siempre al invitado le preguntamos formas de conectar con él. Sí. Pero qué bonito, me gusta el misticismo. No hay manera de poder conectar con nuestro doctor. Si tiene algo importante que saberle, escríbanme a mí, yo les paso su mail, si es que él me lo permite, y ya le pueden mandar un correíto si es que por alguna razón quisieran contactarlo. Cuídense mucho, gracias, hasta luego. Disfruten lo que puedan disfrutar de aquí en lo que llega la muerte. Hasta luego, nos vemos, gracias.